Se viene, se viene. Se viene. Se viene, ¿eh? Guarda que se viene, ¿eh? Se viene. Se viene, se viene. Se viene, se viene. Ojo que se viene. Se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene. Uy, se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene. No sé qué pasa, pero se viene, se viene. Bien, continuamos aquí en Se Viene con el doctor Oscar Abudalavini. Qué tremendo, ¿no? Cómo finalizaste el bloque anterior con esto de cómo nos mienten constantemente, cómo nos deforman la historia y cómo nos condicionan para no querer ser argentinos. Así es. Y bueno, esa es la tarea resiliente que tenemos por delante como pueblo, ¿no? Yo escribí hace unos años, dentro de mis limitaciones, que la guerra de Malvinas fue una guerra preparada por Estados Unidos porque vio una oportunidad majestuosa. Digamos, el neoliberalismo se había instalado en Latinoamérica a sangre y fuego con las dictaduras oligarco-militares que habían financiado desde los Estados Unidos. No lo digo yo, lo dicen los documentos norteamericanos, ¿no es cierto? Y en aquel contexto de una de las dictaduras militares que ellos establecieron para instalar el neoliberalismo en esta zona, los tipos dijeron, bueno, ahora tenemos que transportar el neoliberalismo a Europa, ¿cómo hacemos? Y bueno, Gran Bretaña está destruida, Thatcher la van a sacar a patadas en el orto en cualquier momento, porque la gente no se la banca, tiene una opinión pública muy, muy desfavorable, y les propusieron a Thatcher, mira, nosotros te constituimos en heroína nacional histórica. Así es. Pero vos nos tenés que entregar todo. Y eso se hizo. Claro. Los ingleses ganaron la guerra en términos bélicos, pero en realidad se quedaron con lo mismo que tenían antes. Claro. No ganaron algo más. Las riquezas de la isla quedaron en manos de algunos vivos, por ejemplo el marido de la Thatcher, que es el que maneja parte de la riqueza ictícola y etcétera, creo que de petróleo también. Y los que perdieron, los grandes perdedores de la guerra de Malvinas, fueron los británicos, los ciudadanos británicos. Claro. Esos que les privatizaron todo, la energía eléctrica, los ferrocarriles. No nos olvidemos que por aquellos tiempos Gran Bretaña tenía las huelgas de mineros más impresionantes de su historia, ¿no es cierto? Bueno, a los que controlaron también con el patrioterismo, ¿no? Le dijeron, bueno, dejate de joder, ahora estamos en guerra, y los aplacaron un poco con eso. Y hace un par de años atrás, en un invierno, murieron 15.000 británicos de frío por no poder pagar la calefacción. Entonces, ¿quiénes son? ¿Por qué no sabemos decir quiénes son los grandes perdedores? Porque yo creo que más de un militar británico, en cuanto se dé cuenta de qué manera fue utilizado para someter al pueblo británico, va a cambiar su manera de pensar. Es que vos hablabas de los chicos argentinos, o no tan chicos, que se ponen con gran orgullo una camiseta norteamericana o británica, porque acá se vende, acá, lo que los norteamericanos llaman el gran sueño americano. Sueño americano que para un campesino muerto de hambre mexicano, la posibilidad de ir a trabajar de mucama en una casa para poder comer es un sueño. Entonces, pero no se aclara acá lo que vos señalás,
que enormes sectores del pueblo norteamericano no son los que se apropian de esa riqueza, No, claro. más bien lo llevan a la extrema pobreza, igual que el pueblo británico. Uno de los problemas que tenemos nosotros acá es con la construcción de la guerra. Si vos tomás a la gente joven, y yo a veces hablo con bastante, mi impresión, yo los interrogo como ciudadano, pero los escucho también como psiquiatra, que ellos tienen un modelo de la historia que heredan, que es, hubo una vez una guerrilla épica, maravillosa y del Che Guevara. Luego vinieron, y esa guerrilla la recuperamos porque es épica, maravillosa y espléndida. Luego vinieron los militares, que son unos canallas, criminales, genocidas. Y luego vino Malvinas, que Malvinas la tienen bien confusa, muy confusa. Y la técnica para generar una confusión en toda la población es una operación mitad británica y mitad francesa, que la instrumenta Alfonsín. Alfonsín, apenas se inicia su gobierno, hay estudios que te dicen que Alfonsín está ungido como presidente ya en la guerra de Malvinas. Entonces, a Alfonsín se le ordenan dos cosas, desde Londres, que inicie el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas. Y viene un gran teórico del liberalismo francés, Alain Rouquier, que le dice, hay que quitarle a los argentinos y a los militares la gesta Malvinas. Entonces ahí aparece la gran operación que los especialistas llamamos guerra de desmalvinización, que es quitarle Malvinas a los oficiales, a los suboficiales, a los soldados y al pueblo, porque la confusión más enorme que si un peronista la tiene habría que pegarle y escupirle, es creer que una guerra la hacen los militares. La guerra la hacen las naciones. Y si el pueblo no acompaña, está listo. Estamos listos. Entonces, hubo un momento muy bueno con Saúl Ubaldini, porque mucha gente no entiende qué nos pasó a nosotros en esos días. Si el 30 de marzo nos estábamos agarrando a piñas con el gobierno militar, porque el 2 de abril vamos a la guerra con Inglaterra. Entonces Saúl Ubaldini estaba en una situación muy mala, jurídica, con el gobierno militar. Entonces el gobierno militar le alivia la presión y lo lleva a Malvinas. Y él da un discurso maravilloso en Malvinas, que sería bueno que los jóvenes lo escuchen y se lo graben a fuego. Él dice, acá hay 10, 12 mil soldados, el 99% son hijos de obreros. Claro. Porque ¿qué es un soldado? Si no es un pueblo. Entonces esa era la nación en armas. ¿Cuántos originarios? Había mapuches, había huichis, había tobas, había guaraníes, porque ese era el mérito del servicio militar obligatorio, era espantosamente democrático, íbamos todos a la colimba. Cuando yo hice la colimba, yo pedí prórroga, era médico, pero vamos a decirlo con claridad, ¿qué es la democracia? La democracia es que cuando vos vas al baño y te tenés que poner en pelotas, están tus pelotas de Buenos Aires y al lado tenés las pelotas de Jujuy y allá tenés las pelotas del Chaco y más allá las pelotas de la Patagonia. Y no hay nada más democrático que la guerra. Porque cuando yo lo interrogaba a Poltronieri, él me decía, yo, analfabeto paisano de campo, ¿y qué te dio la guerra a vos? La guerra me dio a mí la oportunidad de mostrarle a un porteñito quién es más macho. Porque yo no sé leer y escribir, pero el porteño no tenía pelotas para ir al frente. Y así como es un superhéroe este hombre analfabeto, es el más héroe, nosotros tenemos también héroes, te voy a dar el nombre, Tríes, el soldado Tríes, que es un paquetón de colegio bilingüe de Ramos Mejía. Entonces la heroicidad no respeta división de clases, ni de cultura, ni de nada. No, claro, por ¿Se supuesto. tiene o no se tiene? Desde ya lo creo. Entonces, forma parte del lavado de cerebro que el pueblo argentino no sepa quiénes fueron sus héroes en la guerra. Por supuesto. Entonces, si yo te o que digo, los tenga cambiados. o los tenga cambiados, si yo te digo, busquen a Ismael Poltronieri, vas a encontrar películas, vas a encontrar todo.
Y te voy a contar una anécdota de Ismael Poltronieri. Cuando Cristina inaugura el Museo Malvinas, nosotros recibimos una información conspirativa de que no se iban a permitir héroes en la inauguración. Entonces, como nuestro superhéroe, Ismael Poltronieri, hicimos todo un trámite formal a ver si lográbamos que lo inviten por derecha. No lo invitaron. Entonces fuimos a la puerta, Ismael Poltronieri con uniforme de guerra, con muchas medallas. No nos dejaban entrar. Pero los custodios empiezan a darse cuenta que la gente lo vitorea demasiado. Los custodios salen a sacarse fotos con el héroe, hasta el punto tal que lo dejan entrar. Nosotros nos quedamos afuera y él entra. Y él nos había pedido que le escribiéramos una carta para Cristina. Él no sabe ni escribir, pero él le dictó la carta. Y él llevaba una flor roja y una carta. Entonces, él entra por izquierda, se va escabullendo, en determinado momento, y lo quiero decir con todas las palabras, lo ve Aníbal Fernández, que era malvinero, que era peroncho, lo ve Aníbal Fernández, lo agarra de un brazo y se lo pone adelante a Cristina. Cristina se saca una foto con Poltronieri, y si vos buscás en Google Imágenes, vas a ver esa foto, porque Cristina no solo se saca una foto. Ella ordenó, esa noche se sacaron muchas fotos. Esa foto entró en el archivo oficial de Presidencia de la Nación. Ah, mira vos. Entonces, Ya recibió la carta. Recibió la carta y recibió la flor, no sabemos qué le dijo ella a él, pero esta fue la forma en donde logramos que ella se ponga cerca del héroe más grande de la Guerra Malvinas. O sea, ¿me entendés? Lo hicimos por izquierda, de prepo, a lo macho. Y fue gracias a Aníbal Fernández que Cristina conoció al soldado más condecorado de la guerra. Bueno, aprovechando que es el primer programa del año y con la carga significativa de patriotismo que hay en todo lo que estás expresando, aprovechar para rendir un homenaje al general Cesio. Tremendo patriota también, porque él, pudiendo gozar de la ventaja del lugar que ocupaba en el momento que estaba, se puso a contramano de todo, sí, y enfrentó nada más ni nada menos que la degradación. Sí. Que la gente no sabe. No sabe lo que es una degradación. No tiene la menor idea de qué significa una degradación. Así que tenemos en nuestra historia enormes hombres tan grandes que no nos podemos hacer los pelotudos. Exactamente, no nos podemos hacer los pelotudos. Exactamente. Te voy a contar brevemente un episodio de intento de degradación que me valió el amor para siempre del presidente Alfonsín. Yo era jefe de servicio en el hospital italiano. Estamos hablando del año 86 y me traen un guardia presidencial de la Quinta Olivos dado vuelta con cocaína. Entonces me piden de buenas maneras que le dé la baja. Dar la baja por enfermedad y adicción se llama DAF, deficiente aptitud física. Es una baja deshonrosa. Claro. Muy deshonrosa. Entonces yo le digo a la familia, ¿ustedes quieren la baja deshonrosa? Yo firmo. Y la familia toma conciencia de lo que es una baja deshonrosa. Y el pibe, dado vuelta con cocaína, es el primero que me va enterando de que Alfonsín tenía ataques de pánico, que estaba siendo asistido y no le encontraban la vuelta. Entonces la familia dice, ¿qué otra alternativa hay si no es la baja deshonrosa? La otra alternativa es que yo pida una licencia por situación médica. Si en esa licencia por enfermedad de 10-15 días logramos que él baje la intoxicación, vemos. Bueno, me acepta la licencia, baja la intoxicación, luego inicia un tratamiento y sigue la colimba y termina la colimba. Pero los directivos del hospital y de otros lados, enterados de eso, me dicen, doctor, usted se metió contra la razón de Estado. La razón de Estado le pidió, en realidad le ordenó que usted diera la baja.
porque este semejante pelotudo era un adicto en el medio de la Guardia Presidencial. Sí, le dije. Yo tuve que optar entre la decisión ética de un médico que prefirió no darle una baja deshonrosa a un soldado, porque es una degradación. ¿Me gané la enemistad de la razón de Estado? Sí. Años después el doctor Alfonsín me lo hizo notar. Así que, doctor Alfonsín, yo tomé la decisión que tomé. Me hago cargo. Comprendo su situación. Pero no me arrepiento de lo que hice. Bien, vamos a seguir con esto en otros programas, Oscar Agudalavini, si no le parece mal. Si usted me invita. Sí, hay que seguir con esto porque tenemos una deuda muy grande, hay mucho camino para recorrer, que es un camino deudado, así que lo tenemos que hacer. Y ahí nos tenemos que poner en campaña a ver si conseguimos ese discurso de Ubaldini en Malvinas. Yo creo que es posible que lo encontremos. Vamos a buscarlo. Bueno, Enrique, muchas gracias. No, al contrario. Gracias por lo que estás haciendo en serio. Gracias vos. Seguimos en Se Viene, a ver qué carajo se viene ahora, ¿no? Se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene. Buenas noches. Antes que nada, a desearles a todos un feliz año, que reine la paz, la armonía y la prosperidad. Siguiendo con los informes anteriores de las próximas elecciones en México, ya que ya se han lanzado las candidaturas y las campañas, en estos momentos las encuestas dan a los dos principales contendientes encabezándolas. Por un lado, es decir, el candidato del PRI, del partido gobernante, y por el otro lado, que va primero en las encuestas, es Morena. El candidato del PRI, José Antonio Meade, es un hombre siempre estuvo ligado a la función pública, cumplió distintos roles, es decir, es un polifacético, porque desarrollo social, Ministerio de Economía y Relaciones Exteriores. Es decir, como que no tiene una única actividad, ¿no es cierto? En desarrollo social, es decir, se lo recuerda muy bien, porque 105 millones de dólares fueron desviados de los programas para indígenas, para gente carenciada, y aparecieron en las cuentas de empresarios. Es decir, algo que hasta el día de hoy está impune. En economía también se lo recuerda muy bien porque, es decir, un 20% de aumento en las naftas, eso generó una inflación terrible, en contrapartida con lo que venía diciendo, es decir, el presidente Peña Nieto, cuando lanza la reforma energética, que con la reforma energética íbamos a estar todos acá en excelentes condiciones. Pero la verdad es que México ya no tiene más petróleo. Que las licitaciones que se estaban haciendo para en el Golfo de México, en la plataforma submarina, para que se explotaran, nunca vino una sola inversión. Por eso México, es decir, no es la atracción de nadie en cuanto a petróleo. Las reservas de petróleo se están acabando. Por eso es que Estados Unidos, ahora que está negociando el Tratado de Libre Comercio, no le interesa, es decir, si participa o no participa, es decir, México. Es más, le ha pedido a todas las empresas que estén radicadas en México que se vuelvan a Estados Unidos. Es decir, eso está dejando muchísima gente sin trabajo y, es decir, un gran caos social. Trump no le interesa, es
decir, de la frontera para el sur. Por eso es que la mira la tiene puesta precisamente en Venezuela, ¿no? Venezuela, 4 días marítimos, es decir, llega el petróleo, es decir, de los países árabes 42 días, ¿no? Con un costo muchísimo más alto. Acá las elecciones, es decir, son por vuelta directa, es decir, más o menos con el que llega a sumar un 30% del padrón electoral ya es presidente. Acá no existe la segunda vuelta. Y las encuestas hoy por hoy le dan a Morena. El candidato es Andrés Manuel López Obrador, un hombre con una gran trayectoria política. Fue el fundador del PRD, hoy alianza con el PAN. Es decir, es la tercera vez que compite en la contienda electoral, y aparentemente, es decir, esta va a ser con mucho éxito. Es un hombre con una ideología, es decir, de izquierda, es decir, muy austero, y con propuestas muy sólidas, muy firmes, y por sobre todas las cosas combatir a la corrupción, que lógicamente ese es el latiguillo de todo candidato, pero es decir, por la trayectoria de esta persona, cuando fue gobernador en Tabasco, tiene mucho más currículum que todos los otros, ¿no? Que prácticamente son prontuarios. Esta fecha también, es decir, que empieza el año, no podemos dejar de recordar 2 acontecimientos muy interesantes. Uno se produce acá en México el 1 de enero de 1994, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fue justo cuando empezaba, es decir, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, también conocido como el NAFTA, ¿no? En inglés. Ahí fue una revuelta muy fuerte que duró 12 días en la parte sur del territorio mexicano, en Chiapas. El San Cristóbal de las Casas fue uno de los epicentros, uno de los lugares donde más se combatió, que realmente, bueno, ocasionó muchas víctimas, ¿no es cierto?, encabezado por su comandante Marcos, hasta que se firma un pacto, un tratado con el gobierno para poder, es decir, que reinara la paz. Es decir, ellos están, es decir, en estado de alerta. Es decir, las armas no las han dejado, tampoco las usan, pero tampoco las han dejado, ¿no? Dado que ahora tienen una representante, Marichuy, es decir, como de los pueblos indígenas, porque el movimiento zapatista está basado en campesinos e indígenas. Es decir, hoy, es decir, están todos sentados, es decir, a la mesa, es decir, del diálogo y en paz. Esto no significa de que la paz sea completa. En este fin de año, 5, es decir, entre candidatos, precandidatos y funcionarios, es decir, fueron asesinados este fin de año. Un muchacho de 35 años que iba a ser candidato, es decir, por una provincia. Bueno, es decir, acá el estado de violencia, es decir, es de todos los días y es muy alto. Otro de los acontecimientos que también no podemos olvidar y que han marcado a toda América, es decir, de una manera y más nuestra generación, es decir, el 1 de enero de 1959. ¿A qué me estoy refiriendo? A la Revolución Cubana. Cuando el Che Guevara, es decir, gana la batalla en Santa Clara, es decir, y con eso prácticamente extermina a las fuerzas de Batista, ¿no? Del dictador Batista. No nos olvidemos que, como un dato curioso, nunca se llamó Fulgencio Batista, sino que su nombre era Rubén Saldivia.
¿no? Es decir, se cambia el nombre. Batista fue una persona que siempre fue subvencionada por Estados Unidos. Hombro con hombro, debemos trabajar por la armonía espiritual de la gran familia cubana y sentirnos todos en esta patria que es de todos, como la quiso Martí, cubanos y hermanos, hombres y mujeres, unidos en el mismo ideal, en la misma esperanza, en las mismas ilusiones, para el progreso y la democracia, la libertad y la justicia. En lo económico, en lo militar, es decir, en todo, es decir, tanto el gobierno de Truman, como Eisenhower, es decir, le han facilitado todo. Pero cuando se va de Cuba, es decir, con todas sus valijas de todo, es decir, los millones que había llegado a lograr por los negocios que había hecho con la mafia, es decir, norteamericana, estadounidense, cosa curiosa, no va a Estados Unidos, sino que va primero a República Dominicana con un amigo dictador también, y de ahí se asila en Portugal, también con otro dictador. Así que la función de Batista con respecto a Estados Unidos es como que Estados Unidos en un momento dado aparentemente le suelta la mano, porque es la pregunta que nadie sabe contestar, es decir, ¿por qué Batista no llega a Estados Unidos? Buah. Estos son los acontecimientos que nos tienen que marcar y nos tienen que dejar una enseñanza muy importante, y sobre todo la Revolución Cubana. Es importantísimo que sigamos manteniendo una lucha constante, es decir, con una ideología, con una formación revolucionaria y con una capacitación, es decir, y sobre todas las cosas con un socialismo para poder luchar contra todas estas políticas neoliberales que están avasallando prácticamente toda América, y por sobre todas las cosas América del Sur, con grandes índices de corrupción, es decir, y de negociados corruptos para que se puedan seguir manteniendo, es decir, en sus lugares, es decir, en ese sillón para marcar el poder. Es decir, creo que todas estas luchas y estas enseñanzas, es decir, ya nos tienen que estar dejando grandes enseñanzas para poder hacer grandes logros de esta gente que nos ha marcado el camino. Muy buenas noches. Aguanta un cachito, un poquito nomás, son unos minutitos de tanda y enseguida volvemos con más Se Viene. Se viene. Se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene.